de hoy. Mil gracias, Andrés, por la invitación. Vamos a ver una campaña real, quizás de pronto algunos la vieron, quizás algunos no, pero lo importante es que es una campaña que está en el mundo que no es ideal. Cuando uno está en este tipo de programas, uno siempre académicamente establece las campañas desde lo ideal. Y cuando uno se enfrenta a distintos desafíos por industria, por mercado, por presupuesto y demás, es donde realmente le da cabida a la creatividad, no solo de los anuncios, sino las estructuras de campaña. Entonces, pues para todos, mi nombre es Isabel Gaitán, yo soy la persona encargada de todo el ecosistema digital de Suzuki Autos Colombia. Pues para los que pronto no saben, pues es una marca de vehículos que cada día, digamos que logra posicionarse más en el mercado colombiano. Como Suzuki, como tal, lleva apenas 10 años en el mercado colombiano, entonces realmente al ser una marca tan joven, digamos que su interés también ha sido desarrollar su unidad de negocios de forma completa en los canales digitales. Entonces, no solamente desde el marketing y todos los objetivos que uno genera a través de las campañas que buscan comunicar distintos productos o cumplir distintos objetivos o necesidades de la marca, sino tener realmente su sistema digital como una unidad de negocio. Hoy, para ponerlos un poco en contexto, Suzuki Digital, por decirlo de alguna forma, representa el 30% de todas las ventas de la marca a nivel nacional. Entonces, realmente es un área que cada vez se vuelve más relevante y cada vez requiere mayor tecnificación, que todos los interlocutores, que ya lo vamos a ver, pues estén en línea con los objetivos que la marca tiene en este canal. Entonces, les voy a compartir pantalla, yo les voy a hablar de un lanzamiento que hicimos este año y era el lanzamiento más esperado por la marca. Déjenme un segundo, ya les voy a presentar. Listo, entonces los pongo un poco en contexto. Gran Vitara es un producto que se dejó de vender en el país hace 5 años y era el producto más esperado por nosotros este año porque pues era nuestra primera SUV híbrida y pues históricamente, o digamos que hace 5 años, este modelo representaba más o menos un 25% de las ventas. Y por el ticket que manejamos en ese momento, pues era uno de los productos estrella en nuestra marca. Obviamente la fábrica la saca de su línea de producción porque iba a ser, es emblemática no solamente en nuestro país, sino digamos que a nivel global, y era su primera campaña, su primera SUV, perdón, híbrida. Entonces por eso para nosotros era súper esperado. Pero sucede que llega como gran lanzamiento en un momento que teníamos grandes desafíos y era un momento muy difícil para la marca, difícil porque si bien era el lanzamiento más esperado y realmente pues a nivel de presupuesto todas las balas estaban puestas en este producto, llegó en un mercado que caía en un 40%, o sea, llegó en el peor de las situaciones. Adicional a eso, en el presupuesto que nosotros, digamos que firmamos al año, nosotros teníamos que tener vendidas o la camioneta llegaba en mayo, este lanzamiento se hizo en mayo y se hace en digital porque obedece a resolver unas necesidades y unos problemas que teníamos, y es que el embarque de este producto se nos retrasó, lo que generó que el carro lo tuviéramos que lanzar sin tenerlo físicamente. Lanzar un producto, un vehículo, que está alrededor del ticket promedio entre 160 millones de pesos, completamente renovado porque era una camioneta completamente distinta a la que teníamos hace 5 años en el mercado, es bien difícil. Porque la gente en nuestro país, y hemos corrido muchos estudios, no está dispuesto a comprar un carro como si está dispuesto a comprar un par de zapatos en Internet. Si bien avanzan rápidamente en su decisión y en su proceso de negociación a través de canales digitales, generar o eliminar esa fricción de no conocer el carro y de que cumpla con sus expectativas es bien difícil. Y por supuesto, con un mercado que cae en un 40%, cuando yo les hablaba de los panoramas ideales de cuando uno se lanza al ruedo con este tipo de campañas, pues obviamente en ese momento tuvimos un recorte de presupuesto, porque no veníamos con una evolución de ventas como la habíamos planeado, ya estaba el año ejecutado, en pauta, en otros modelos y demás, y llega este modelo, como les digo, el más esperado de todo el año, y nos llega el recorte en presupuesto de marketing, en donde el recorte estaba en el gasto, pero nuevamente no estaba dentro del presupuesto, debido a que teníamos un delay y unas unidades pendientes en venta. Entonces, el lanzamiento de este producto sí que se convirtió en un desafío, y de verdad, yo se los pongo acá porque cuando nos sentamos con el gerente de marca y demás a definir el cómo y la estructura de la campaña, pues cuando hemos tenido dinero, pues se hace a medio, se hace un evento para la fuerza comercial, se hace pauta, hacemos la pauta de acuerdo al funnel, entonces construimos awareness, ya después otra pauta definida hacia la conversión, hacia la consideración, pero al no tenerla, y de hecho el embarque llegaba y casi que ya teníamos que tener facturadas estas unidades para cumplir con ese gap que el embarque se nos retrasó, pues lo hacía realmente difícil, era realmente un lanzamiento difícil, pero pues no imposible, porque como les decía, pues en el mundo laboral y demás, uno tiene que cumplir bajo todas las condiciones y no hay cabida a la justificación los presupuestos de la marca y buscar equilibrar un poco ese gap. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estructurar muy bien la campaña. Y la estructura de la campaña, yo acá vamos a darle un poquito la pauta, no solamente tiene que ver con la pauta es una parte, no es el todo. Y puedes tener una pauta y la estructura en comunicación y la creatividad, puedes tener todo, pero si realmente no dibujas y no defines el sistema de tu campaña, esto no va a salir a flote y no va a tener el éxito pues que tú de una otra forma enmarcas dentro de la estructura de la campaña. Entonces nosotros, obviamente, porque no teníamos la unidad física, sí o sí este lanzamiento iba a ser 100% digital. Entonces teníamos 4 pilares o 4 interlocutores relevantes. Primero, performance que abordaba al cliente, es decir, cómo generábamos una comunicación y cómo empezábamos a establecer una generación de demanda a través de plataformas digitales y cuáles eran esas plataformas digitales. Dos, pues nuestra página y todos nuestros activos, acá yo no como página, pero pues eran todos los activos digitales, todo lo que pasaba en social media y todo lo que pasaba en la página web de la marca. Tres, cómo ustedes buscan aliados estratégicos que les ayuden a construir sus objetivos, que les ayuden a llegar a sus objetivos. Yo les he mencionado mucho que no teníamos presupuesto, esto es una realidad, y pues al hacerlo digital requeríamos
una inversión enorme en desarrollo si esto lo hubiésemos hecho únicamente en nuestra página. Entonces aquí aparece un interlocutor súper importante que es Mercado Libre y Tucaro. Nosotros llegamos a ellos con un proyecto estructurado en donde les dijimos, mire, vamos a hacer el lanzamiento, tenemos esto pensado, no tenemos presupuesto. La idea es que esto sea co-branding, sea un tema en donde todos nos ayudemos. Y hacemos y propusimos una negociación en donde nosotros pagábamos si vendíamos el carro. Entonces, de una forma era una apuesta para todos. Nosotros, porque lo que teníamos en presupuesto lo íbamos a destinar hacia esta actividad, obviamente en difusión de medios digitales y demás, en movilizar a nuestros asesores comerciales y a todos los que intervienen dentro de este proceso, pero pues ellos también tenían que hacer una apuesta. Y el proyecto, pues yo se los resumo, pero básicamente era, nosotros asumimos un costo variable que dependía de las ventas que tuviéramos, entonces teníamos ciertas escalas, porque pues de nada nos servía hacer un despliegue y demás, y si no se vendía, asumir un gasto adicional. Entonces llega ese interlocutor en donde uno muchas veces debe sí asociarse con los mejores de la industria. Para nosotros, los mejores en e-commerce en este país, pues son Mercado Libre y Tucaro. Y por último, cómo movilizamos a los asesores comerciales sin incentivos, por supuesto, porque pues no había presupuesto tampoco para esto. Entonces, cómo empezábamos a que absolutamente todos tuviéramos la misma necesidad de vender esas unidades sin tenerlas físicamente. Y esto lo hicimos en una estructura de lanzamiento de 3 fases. Y el gran éxito de esto fue definirlas y tener urgencia en absolutamente todas las etapas de la campaña. Es decir, cuando lanzamos y pues implementamos, y yo acá pues, digamos que le decía a Andrés, la implementación de las plataformas en Meta, en Mercado Libre, en Google, en LinkedIn, ahora en TikTok, son muy fáciles. Las plataformas de implementar una campaña es súper intuitiva. De hecho, tú tienes en Meta un Facebook Business y la campaña, cuando tú empiezas a subir la pauta, te va llevando por ciertos criterios en donde lo único que va a variar es el objetivo que tú definas para marcar como exitosa la campaña, o ese CTA que requiere la campaña para marcar ese evento como si se realizó, si me cobraron, si pasó lo que queríamos que pasara. En nuestro caso, el éxito estaba marcado en 2 etapas. Primero era toda la generación de demanda, en donde básicamente era toda la generación de leads que pudiéramos hacer de personas que estaban interesadas o que querían recibir más información del producto. Esto lo hicimos una semana antes. En su pantalla están viendo algunas de las piezas que hicimos en diferentes formatos, unos formatos estáticos, otros formatos, videos en donde se pudiera ver un poco el 360 del carro, en donde se hablaban de los aspectos más importantes del modelo, porque pues no teníamos mucho y nos ha pasado que nosotros sin ver el carro realmente es muy difícil aterrizar la ficha técnica de un producto hasta no tenerlo en el país. Acá esto lo hicimos sin tener las unidades en el país, o sea, estaban en tránsito, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo primero que hicimos fue establecer toda esa pauta la hicimos una semana antes de arrancar el lanzamiento, y el lanzamiento era una preventa de esta unidad que se definía en 3 etapas. Entonces, digamos que era lo que les decía, nosotros hicimos esto, Mercado Libre también lo hizo. Entonces, es como las campañas en co-branding en este tipo de escenarios y desafíos, pues ayudan muchísimo a tu marca. Y pues nosotros también ayudamos a Mercado Libre. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron difusión desde todo lo que marcaba digital para ellos. Nosotros no tenemos TikTok, no somos una marca de TikTok por nuestra audiencia y por nuestro perfil. Mercado Libre sí. Entonces, digamos que nosotros pudimos tener el mix de medios digital, lo pudimos cubrir en su totalidad. Nosotros hicimos temas en Google a través de Search, con búsquedas desde SUV híbridas y toda esta arquitectura de campaña. Y ellos se encargaron pues de TikTok como tal y de administrar toda la audiencia que tenían en vehículos y en categorías afines como tecnología, deportes y demás. Y todo lo que nosotros hacíamos, ellos también lo hacían y lo replicaban de acuerdo a su plataforma. Y acá es súper importante entender la naturaleza de cada plataforma. Muchas veces, como marca, lo que hacemos en Instagram lo mandamos hacia Facebook y son plataformas que tienen naturaleza distinta, objetivos distintos. Entonces, sí hay que entender muy bien ese tipo de alcances para que los anuncios realmente sean efectivos y cumplan con el objetivo. Entonces, lo que les decía, esta fue una fase en donde arrancamos esta generación de leads porque sabíamos que arrancar de cero, es decir, arrancar en la preventa con convencer a la gente era difícil. Nosotros hicimos una generación donde tuvimos más o menos en una semana 10.000 personas interesadas en este producto, 10.000 personas interesadas en conocer más, en saber un poco más de beneficios, de las dimensiones, en fin, y por eso hablamos muy bien a la fuerza comercial para que pudiera dar soporte. Porque tener todo este despliegue y que no hubiese una persona que le diera respuesta inmediata, y pues en digital inmediatez lo es, a estos clientes. Entonces, digamos que por ese lado arrancamos súper bien. Nosotros teníamos estimado más o menos llegar y conseguir alrededor de 6.000 leads en esta primera etapa. Y ya, bajo este escenario, y ya teniendo gente interesada y demás, decidimos hacer es imprimir urgencia. Imprimir urgencia a todo el mundo, a los clientes, porque si decidían reservar, los primeros en reservar tenían un precio especial. A los asesores, porque eran unidades limitadas en estos precios especiales, y ya una vez el carro llegaba a vitrinas, automáticamente tenían que vender el vehículo precio, y pues esto hace que una venta de esta categoría pues requiera una mayor argumentación, sea mucho más difícil, se tengan que incorporar muchas más cosas dentro de la negocio. Entonces, urgencia en estas asesor comercial y por supuesto, hacerlo simple. ¿Qué pasa? Y muchas veces vemos campañas, llegar a algo se requieren hacer tantas cosas y ojo, lo simple no necesariamente que implementan este tipo de campañas es hacerlo fácil. De hecho, hacerlo simple, suprimir costos para que para los clientes sea mucho más fácil llegar a este tipo de acción es difícil, requiere desarrollos. Con Mercado Libre, tenía una estructura que no era tan fácil, no era tan fácil generar el pago. Entonces, hacerlo en 3 pasos para ellos variar en 3 pasos para ellos fue un poco difícil. Y darles urgencia también a Mercado Libre, porque pues obviamente, entre más vendiéramos, ellos tenían esa misma necesidad, mismo valor nuestro, porque vendiéramos, pues obviamente, más interesante iba a ser el pago de la campaña y el modelo de que iban a tener para futuras actividades, no solo con esta, sino con muchas marcas, entendiendo pues todo el negocio. Entonces, les voy a mostrar cómo, de otra forma, mostrar actividad simple. Esto estuvo de nuestros activos digitales y de TikTok e Instagram de y Mercado Libre, que no teníamos claro. Entonces, difícil mostrarlo en vivo. Vamos a mostrar un par de ejemplos de las cosas que salieron en conjunto.
Yo le echo todo y lo mío, yo de lo mío. Le doy 1000, para gastarlo en el pulqueto, la que me dicen ahora vos. Nueva Suzuki Gran Vitara, la tuya exclusivamente Mercado Libre. Recibe un cupón por 3 millones de unidades disponibles. Así puedes acostarte con el sunroof panorámico de tu nueva Suzuki Gran Vitara híbrida. Reserva la tuya, vive tu carro. Y recibe un cupón por 3 millones de pesos. Quedan pocas unidades disponibles. Entonces, de hecho, logramos utilizar tanto a todos los interlocutores que, y ya van a ver un poco de resultados, pues esto fue un éxito completo. Ni siquiera nosotros lo dimensionamos de esa forma. Había dicho que nosotros marcamos en partes, o en tres fases. La primera fase de reserva era para 50 unidades, porque en el primer embarque solamente estaban más o menos 200 unidades en ese embarque que se nos retrasó y después ya en el resto. Y eran 50 unidades con un bono de descuento. La segunda fase era un descuento de 5 millones de pesos y la tercera fase era un descuento de 10 millones de pesos. Los videos que les mostré hace un momento, Mercado Libre salió a pautar esto. En teoría era ese mayo, ya han acabado. O sea, salir tarde y Mercado Libre únicamente la fase 3 millones de pesos de descuento, debido a que las primeras se fueron en menos. Les voy a mostrar unos WhatsApps que lo confirman. Vendimos 160 carros en menos. Esto fue puro, o sea, nosotros ni siquiera lo dimensionamos, porque entendíamos que era un gran desafío y que era difícil y demás. De hecho, ni siquiera estábamos preparados para esa demanda tan que nos tocó en un momento, con todo el dolor, bueno, nos tocó bajar la actividad de Mercado Libre. Podemos ir más reservas, o cambiar el botón de reserva, reservaba el carro con 2 millones de pesos y continuar el resto de la negociación. Pues porque para un crédito, al final se requiere el BIN y demás. Eso como no tenía, pues en paso 2, tocó poner el botón de reserva mientras le dábamos de baja a como 300 millones de pesos, porque lo subimos a la gente siguió reservando alrededor, y acá les muestro las impresiones. Nosotros habíamos armado de WhatsApp, en donde vamos a los asesores, dando en cada etapa, y si bien a hacer, sobre todo las primeras 50, pues no imaginábamos que en 20 minutos, en menos de 160 carros, como les decía, solamente teníamos 200 vender, y pues al cliente al final, independientemente en la que hubiese quedado, le íbamos a responder por su descuento. Lo que pasa es que no teníamos la preparación para recibir toda esta. Empezó el 8 de mayo, una de 7, acá, acá el medio. A las 2:09, etapa, pero ya teníamos 160 híbridos reservadas. Llegamos a 20 con, y 40 unidades reservaron con 10 millones de pesos. Digamos que esto fue un éxito. Nunca imaginamos que con un ticket tan alto, con ni siquiera asesores comerciales, ni siquiera nosotros, esto básicamente yo a esto a la estructura que se le da a la campaña. ¿Qué alcance te permite y te da plataforma? Definir ese objetivo de compra plataforma, definir qué pasa después de, se genera información le va a dar la marca, cómo de una otra forma de convertir en una venta real. Por supuesto, una vez casi que nos adelantamos un mes del proceso, obviamente la gente llegaba a la vitrina, algunos alrededor del 100% de las hasta la tercera etapa logramos vender, fueron más o menos unidades, 10% nos desistió. Lo que les decía, cada acción de interlocutor es fundamental en esto. De hecho, el mercado tampoco estaba para que en 20 minutos recibiéramos 100 unidades, y por eso nos tocó, de hecho, dar a la campaña para responder, que si esto hubiese sido, pues no hubiese sido un problema, si no hubiese sido pues, complejo, porque no como responder a los clientes. Entonces, de la campaña, la creatividad y las formas, dicen el 50% de la actividad de la campaña, y esto es real, lo genera lo de creatividad de la campaña, lo que para mí, lo que me ha llevado en este tiempo a marcar exitosos conversiones en el canal y definir muy bien el objetivo de esta campaña. En este caso, para nosotros, la trabajo, manejamos marcas automotrices, y cuando a hacer este tipo de figuras, a veces no ha funcionado, no tienen claro el objetivo de una aspiracional o de lucro, sea una receta, sino sea una experiencia, y a través llega la conversión. Eso te lo da la campaña. Pensar muy bien qué detona el éxito o involucro, y jugarlo a favor, lo que define realmente y que invierta. Listo. Eso es lo que les quería contar, la campaña aire, que fue real. No sé si alguien tiene alguna duda. De las preguntas, Isa, felicita. En nombre de qué trabajo espectacular. Creo que nosotros, los que estamos viendo lo que también es novedoso, porque todos los grandes detalles mencionas que dificultar o como superadas sin muchas expectativas, ¿no? Llegaron y se cumplieron, y que es que casos para mostrar. Porque es normal, nos dice que no todo está, sobre todo en digital o en el movimiento, que ya todo está dicho, simplemente es publicar y esperar con eso se transformen solos en efectivos. No, detalles detrás de esto, detrás de la campaña, hay muchos que se deben resolver y tener en cuenta a la hora de tenían todo un
contra, todo, fue todo lo contrario en resultados. Esto definitivamente sería más ver, profundizarlo, determinar, llevaron a que esto pudiese. Te dejo, eh, tienen hacer preguntas, comentarios, felicitaciones, hablar Carmen, en compraron Instagram, Carmen cada Digital. tiene, no sean tímidos. No, yo llevo muchos años en el sector automotriz, marcas. Y de por qué, porque yo siento que se ha permitido evolucionar menos en el país desde el aspecto digital. Es bien interesante porque es una marca súper conservadora y los japoneses, de hecho, eh, acá y muchas veces reputacional, porque si esto sale mal, ahorita ir mal, si no hubiésemos podido controlar las unidades y entonces yo de la marca permitirse evolucionar en el país desde la venta, bien interesante. Y estos son los casos en una marca que más satisface, porque hemos hecho tipo, nos hemos ganado EFIs, premios, que hicimos en el 2008 con el Jimny, escenarios de varios reconocimientos desde el marketing puro. Pero cuando todo une y está en contra, resultados y aún así tienes que posible, es lo que realmente para nosotros esto es épico, no solamente nuestra marca motriz para abajo, pues representa muchas marcas en Colombia, representa S, representa a muchas marcas, y hoy todavía ver este tipo de escenarios, tipo de resultados para mis y demás es sumamente interesante. Presupuestar y decir literal, venderle un proyecto externo, yo te pago porque yo sé que tú vales mucho dinero, de transacción, te va a dar seguridad a mis clientes a la hora de pagar, porque no les X que va a llegar a ser una estafa, que no es así seguridad. Y Mercado Libre pues obviamente ya la tenía, pero te pago y logramos vender, no es fácil, literal, digamos que alianzas reales interesantes y hacen pues que al final todo resulte. ¿Vale? A mí me surgió una duda mientras de cómo, de- y yo vi la campaña en el momento, cuando pasó eso que tú decías, que vendieron un montón en los primeros 20 minutos, media hora, porque eso fue bastante bien. Y yo, pues, estos descuentos que bono de 3 millones de pesos, o la reserva por medio de, todo eso son, vamos, entre comillas, beneficios reales, o dentro del precio final que el cliente empleado. No hay un descuento de 3 millones de pesos, es parte de la campaña que el cliente crea eso, porque pues de manera solo, sí, me gustaría saber qué promoción, como para saber si pues es factible que un cliente. Sí fue real, te voy a poner un ejemplo. Tú en junio, agosto, septiembre, la camioneta y estaba millones o 5 millones de pesos. Hoy tenemos un descuento que es superior a eso por el efecto año modelo. Para la industria tener a esta altura, cuando de hecho tú ves dando año modelo y es un riesgo porque estos financieros, cuatro, y pues tener este tipo de inventarios bajo un inventario, y pues la idea es que esta plata pues esté fluyendo, este dinero esté fluyendo. Encontraría más económica de lo que la encontraste en Mercado Libre, pero al lanzar era un descuento realmente, y esto es súper importante, que se transforme con los usuarios, porque esto después, que de hecho lo publicó la revista que tocabas de mencionar, coloquialmente lo llamaron efecto PPK, descuentos, pero lo que hacía era generar llamados de un caso, de un artículo, y estuvo publicado en una revista, y después generaba llamados con descuentos bastante atractivos. Y demás, es una práctica. La gente, uno tiene que ser súper respetuoso con las personas a perder credibilidad, y cuando vuelvas a hacer una o que resuelva algún desafío que tiene tu marca, que la gente pierda esa credibilidad en tu marca. Y duró aproximadamente 5 meses. Específicamente, tenemos que salir a vender el modelo 2023. Porque trabajé en un retail en el que hacían eso que acabas. La revista, por favor, después resultó demandada por No, PPK. no, pero pues sí me pareció curioso porque yo decía, bueno, de pronto lo manejaron, que efectivamente subía los precios de los productos, que llegara la temporada de descuentos y pues obviamente, y la gente, pues, en el precio antes, la gente Sí. se daba cuenta. Entonces yo decía, chévere que no. Pero entonces me surgió otra duda y es, eso no afecta los precios cuando pasó el tiempo y lo que tú decías, las condiciones de que un año no juega de manera negativa al precio del producto a futuro se va a, el producto como tal se va a depreciar. Muy buena tu pregunta.
Y sí, no, o sea, cuando uno tiene mandarse inicialmente con un descuento y de esta magnitud, es un riesgo. Infortunadamente, por no tener este tipo de productos, la persona compra un carro sin que lo vea y lo que te digo, de verdad, tenemos estudios constantemente de este nivel de producto y es realmente lo que la gente quiere y hasta dónde está dispuesta a llegar. De hecho, después los asesores comerciales tuvimos que hacer, tenían ese precio de Mercado Libre. Lo que nosotros también hacemos para no afectar el precio es que nosotros no los asumimos a través de actos. De hecho, el precio de lista de la camioneta sigue en 160. Entregamos sí ciertos bonos de descuento y que tengan velocidad corta, no son estos, contrario, volver a funcionar o, como tú bien dices, subirlo es sumamente complicado en este tipo de, porque sí o sí teníamos que, en junio, esto fue en mayo, por el presupuesto que teníamos que cumplir global. Entonces, es una práctica compleja porque un piso pone más que un piso en la transacción. Y ya a nosotros nos pasó en junio, vendo, pero digamos al precio que dábamos. Entonces, es muy buena tu pregunta. Es una práctica que nosotros la hicimos, que teníamos que, de una forma, hacer, porque en el producto necesitamos trasladar, cumplir con el presupuesto, que es otros problemas comerciales, pero que pudimos corregir con argumentos tipo comercial, clínicas de Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Em, Cuando ustedes vendieron rápido, ¿no fue eso también un problema? Pues en de cantidad de producto, como porque llegaron unas camionetas que ustedes prácticamente ya tienen. ¿Es un problema en esto para seguir vendiendo? O sea, no, si estoy pregunta, ¿se considera exitoso un proceso de marketing que Sí, esta industria mejor y lo más de la administración es Alexander. De hecho, te remontas un poquito a donde por medio, o sea, de hubo vehículos, más escasez de los chips, vehículos, los precios en las nubes y esto generó un impacto en el precio. De una u otra forma, nosotros pudimos mitigar ese riesgo que te al haber vendido el otro, no hay más, yo la quiero. Y los asesores, no, pero no hay. Entonces, al entrar esas, eh, se genera, debido a la ley de oferta, que el producto se posicione y se empiece a amar en los precios establecidos. Es un problema cuando tienes cero y eso muchas más en 21. Fortuna en pandemia, como tenía, no parar. Nosotros estructurar aún más el canal, porque pues de transacciones para, decimos no para la inversión en medios, obviamente, con fábrica lográramos una, ¿cómo decir? En compras, y nosotros éramos las únicas marcas que tenían, no decide detener su proceso, ya quererla muchísimo. Ellos quieren, de forma, resolver digamos que cada una de las situaciones que lleve a la vamos del top 7 al top 3 y 4. En esta industria es maravilloso. muchas gracias, Isa. Dale, Alexander. ¿Qué más para pregunta? Yo preguntarte, tuvieron que estar en muchos pensamientos de, "¿No hagamos esto o no, ya esta campaña?" Está súper. A ver, esto hicimos con la agencia Taller Creativo y este tipo de espacios es muy chévere. Pequeñas, son muy buenas, son maravillosas lo que hacen. Lo que no logramos hacer como cliente, comunicar la importancia y el desafío que teníamos que salir a resolver. En donde lo que hicimos fue detectamos. Y ahí empezaron a llover ideas. Había tenido acercamientos con Mercado Libre para poder que tienen el contexto de en este mundo y son las giras en donde uno hace ciertos y demás. Yo en ese momento quería llevar esas giras en los sociales, en lugares de alto tráfico y yo lo quería llevar a Mercado Libre. Entonces yo había tenido unos acercamientos cuando decidimos estructurar la campaña y pasársela al gerente. Que esto lo hicimos en equipo, lo hicimos con la yo como pucha, es que es muy costoso. Tenemos hechos que tienen todas las del mundo. Que si a ti Mercado Libre te responde, Mercado Libre se encarga de ver con el generado. Entonces, para nosotros ahí llega libre como con esas. Cómprenos un carro que no, cómprenos un carro que aparte, imagínenselo, es difícil, no paga y pagan esta, va a ver fácil. Entonces empieza a llegar Mercado Libre
es decir, ok, vamos a... Entonces, la comunicación, porque es lo que más nos va a optimizar la plataforma. Información le vamos a entregar al cliente. Entonces, todos los que llegaron al día siguiente, fíjate, al día siguiente una foto y todos íbamos interesada aún con el producto en donde siempre iba a y llegaba el grano, reserve ya y tenga este beneficio. Entendimos, vimos a para llegar a ellos con algo. Entonces, estudiamos como sino como un medio de difusión. A ellos efectivamente actuar como medio o algo así. Entonces, esto fue un taller que muchas veces yo como cliente de la agencia veo únicamente eso y el mercado, pero ellos pueden de valor de tipo de campañas. Entonces, con ellos lo que hicimos en la primera fase de generar personas, le entregábamos a la gente y la manteníamos interés vivo. Es muy, o sea, tú quieres la información y ya pasó y conectar. Y por último, ellos hicieron muy bien a Mercado Libre. Nosotros la encuesta de hasta dónde puede la marca. Ellos parecen una, queremos que la campaña, porque inició Suzuki y ellos literal eran, queremos que esta campaña sea cobrada. Y salimos en Corani con la y ya, hacer ella la, los asesores comerciales y la pero ser específico en donde en resumen los puntos de cliente para que no se nos escape. Y de acuerdo a lo que interlocutor vamos a resolver esto de creatividad y de entrega. A los chicos de digital, lo que último en temas de inbound marketing. Entonces, ¿cómo de otra forma para ir prospectando en un cliente? ¿Qué más les gustó? ¿La ves? ¿Les gustó? Chicos, hagan esto que después que me vuelva a aceptar una invitación. Profe, la verdad sí, qué pena, un poquito porque me desapareció en el internet. No estaba bastante- y pues, justamente como diferentes temas en ver con él. Pero un enfoque de Muy bien, gracias. ¿Qué más? Profe, yo hemos cerrado en que el marketing solo se dirige a marketing por una sola línea, sino también utilizar como alianzas. Total. No puede ser exitosa están definidas y el objetivo es responder por el 30% de lo que hace toda la marca. Todo es, no hay evento que ayude a sumar y realmente el objetivo debe resolver, implementar, deben ser, porque a mí me pasa, y como he tenido dado a entender realmente cuál debía y el objetivo no necesariamente es lo la plataforma, tenemos un mix, no sé si de pronto lo han oído, es el que el carro, mejor dicho, es un carro que nosotros de 18 y aún no cabe la demanda, porque si tenemos 200, vendemos 200, lo que genera este producto, campaña de performance, de todo mi producto, de todo mi portafolio, lo que la plataforma ofrece todo el dinero al Suzuki. Y es de mis objetivos de disponibilidad y a los inventarios, es éxito, pero no está cumpliendo con mis objetivos. Desde ahí a todo efectivo. Que para Meta, de optimización, está perdiendo toda la audiencia porque todo el presupuesto de producto. Existir un equilibrio y debe existir equilibrio éticos, lo que ustedes quieran de una otra forma de promover a la plataforma. Importante, siempre lo tengan para dar y requieren como rendimiento o marca que quieren. Pura sabiduría. Entonces, nada, Isa, el momento indicado para tu experiencia, te deseo en lo que en tu trabajo, tus días, que cosas y tengas una más que nos puedas contar más adelante. Y chicos, muchas gracias por acompañarnos, nos vieron bastante, Sí, pero allá creo que falla fue mínima por los dos que te les agradezco mucho y nos vemos ya. ¿Listo? súper, muchas gracias a ustedes. Tengan una feliz y un abrazo.